En este video se tratará el tema que se quedó a mitad en el video anterior. Seguimos viendo la parte de la transformación de los datos. Anteriormente se estaba hablando sobre filter. También acá este es para complementar lo que anteriormente se estaba hablando. Como recordamos, existen varias fases para poder hacer Big Data dentro de un conjunto de datos. Lo que se ha estado haciendo hasta este momento son diferentes ejercicios que nos ayudarán a entender más adelante cómo aplicar cada una de estas fases, las cuales ya vamos por la segunda. En este video también se tomará en cuenta la siguiente fase, que sería la fase de la exploración de los datos. En esta fase prácticamente se toma en cuenta lo que anteriormente se vio. Ya vimos la visualización de los datos y ahora estábamos en la transformación, que en este video terminamos con ese tema e iniciamos la exploración de los datos. Prácticamente en esta parte lo que nos corresponde hacer es aplicar todo lo aprendido anteriormente y ver de qué manera se va a poner en práctica. Y esta clase será un poco corta porque esta semana se tiene la exposición del grupo correspondiente y ellos traen un software el cual van a explicar también con un video para poder entender cómo es que se trabaja con este software, en qué les puede ayudar. Y como recordarán, siguiendo la misma modalidad, se toma en cuenta explicar la parte práctica y posteriormente dejar un ejercicio a cada uno de ustedes para que lo realicen durante la semana. Tienen una semana prácticamente para trabajar desde el día lunes, si es que el lunes lo mandan ellos, hasta el próximo lunes. Entonces tienen tiempo para poder trabajar. Al igual que con esta clase, como ustedes recordarán, esta clase también ustedes realizan todos los ejercicios que se hagan acá, toman captura y los envían. Les quiero pedir un favor, que por favor hagan los ejercicios. Me di cuenta en uno de los ejercicios que ustedes mandaron que solo lo que hicieron fue copiar y pegar lo del video. Lo recortaron las gráficas, solo copiaron la parte de la instrucción y la gráfica ya no la hicieron en R. No les quiero decir de que todos tomaron esta misma medida, pero sí encontré algunos trabajos de ustedes donde se hizo esa parte. Tal vez ustedes piensan que yo no me voy a dar cuenta, pero sí me di cuenta en algunos trabajos, e incluso también me di cuenta de algunos trabajos que se realizaron que me enviaron lo mismo. Realmente no es ético hacer esa parte. Está bien que se ayuden, pero no entregar el mismo trabajo. Yo hasta este momento no les he entregado un cuadro de calificaciones con todo lo que llevan acumulado, pero esta semana estaré completando ese cuadro para mandárselos. Disculpen si no lo he hecho hasta este momento, pero he estado esperando a algunos compañeros que tienen tareas pendientes y esperaba que las mandaran para poder mandarles un cuadro completo. Les exhorto a las personas que aún no han entregado algunas tareas que las puedan mandar en estos días. Yo voy a estar mandando sus notas, considero que más tardar el jueves se las estaré haciendo llegar para que ustedes vean cómo van. Hasta este momento, como se dan cuenta, ya vamos a más de la mitad del curso. Entonces ya se ha desarrollado bastante en cuanto al punteo de todas las actividades. Ya existen pocas cosas que faltan por hacer. Y como les vuelvo a comentar, y lo he comentado en veces anteriores, avancen con su proyecto. Posiblemente algunos ya lo tengan terminado. El proyecto no está largo, el proyecto está bastante corto, tal vez requiere un poco de tiempo,
pero podrán darse cuenta de que no está largo, está corto. En caso de que trabajen de una u otra forma, aún tienen tiempo de hacerlo. Vamos por la semana 8 del curso. Ya solo nos quedan 4 semanas prácticamente, un mes para poder finalizar. No se sabe exactamente si todo va a seguir como hasta este momento, donde se esté utilizando como recurso la plataforma y videos como este para poder llevarles a ustedes los contenidos correspondientes. También les quiero hacer una pregunta. Me gustaría que después de que terminaran de ver el video, en el momento que lo vean, me contesten por el grupo de WhatsApp que se tiene y me digan si ustedes creen conveniente tener algún tipo de reunión, podríamos decir, donde todos nos pongamos de acuerdo y todos podamos participar con el sentido de poder resolver dudas. Yo creo que lo que se ha hecho hasta este momento no han habido dudas, pero tal vez es una suposición nada más mía, por lo cual yo les solicito que si ustedes me pueden dar su punto de vista a través del grupito, ustedes me dicen qué es lo que piensan, si creen que es conveniente y oportuno hacer una reunión. Vemos el medio por el cual la hacemos, decidimos qué día de la semana y además de eso vemos en qué tiempo lo podemos hacer. Lo que yo necesito es que todos estén de acuerdo a poderlo llevar a cabo en caso de que ustedes decidan o que ustedes piensen que es conveniente hacerlo, y que buscar un horario en que todos estén conectados para poderlo hacer. He trabajado cursos virtuales y en otras ocasiones hago este tipo de reuniones cuando hay una exposición. Entonces, ahora que va a haber una exposición, que ellos les van a mandar un video, considero de que es necesario poder hacer una reunión. La reunión que sea por chat, lo podemos hacer por WhatsApp si ustedes quieren. Incluso yo les puedo pasar alguna otra herramienta en la cual se pueda trabajar. Pero esto con el fin de que hay muchas personas que no entienden cómo usar el software, y las personas que están en el grupo que les toca la exposición, pues a través de su investigación y a través de utilizar el software se vuelven en una clase de expertos en el tema, y posiblemente los errores que le dé a cada uno de los compañeros a ellos ya se los haya dado. Entonces ya tienen la experiencia de poder atenderles y apoyarles en este sentido. Entonces me gustaría que me dijeran si tienen tiempo un día de la semana para hacer esta reunión. Vemos qué día se puede hacer y se encargaría el grupo que va a exponer esta semana, se encargaría de estar contestando las preguntas. Igual si tienen dudas de lo que se va a ver en esta clase, con mucho gusto ese día también se pueden resolver. Muy bien, tenemos la función rename. Esta función sirve para renombrar el nombre de una variable. Por ejemplo, yo tengo un dataset. En este dataset puede ser que alguna variable a mí no me parezca el nombre como está definido. Entonces vengo yo y puedo renombrar esa variable con el sentido de hacerlo un poco más entendible en el momento de analizar. Por ejemplo, acá tenemos ya la instrucción realizada. Tenemos el rename, luego colocamos el dataset en el cual se encuentra la variable, posteriormente el nombre que le queremos colocar a la variable y luego le colocamos el nombre actual de esa variable. Si ejecutamos esto en R, vamos a obtener algo como lo que está acá. Tenemos nuestro dataset ya no con el nombre de Clarity, sino que ahora tiene el nombre de claridad.
Y de esa manera pues nosotros podemos cambiarle los nombres a las variables, todo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos hacer con el dataset. Esta es una de las funciones que quedaron pendientes en la clase anterior para poderlas implementar en cualquier análisis que ustedes vayan a hacer. Luego de esto tenemos la función mutate. Esta lo que se encarga de poder añadir columnas a un dataset y lo hace al final de ese dataset. Primero lo que se va a hacer es, en este caso como fines de ejemplo, crear un nuevo dataset como lo que tenemos acá. Este dataset es originado por el que se llama Flights, que ya lo hemos utilizado anteriormente. Ahora vamos a tener un Flights New. Este va a contener el select de el dataset que se llama Flights, donde va a incluir el año, es decir, el día de ese año, y todo lo que termine con delay. Luego va a tener otra columna que se va a llamar distance y otra que se va a llamar airtime. Esas van a ser las columnas que se van a agregar en este dataset y que va a contener el nuevo dataset. Luego de que hayamos realizado esta parte, entonces vamos a ver el nuevo dataset que se llama Flights New. View, como recordamos, view tiene que ser con la B mayúscula, Flights New, y de esta manera ya podremos ver el dataset que se originó. En este dataset tiene diferentes columnas. Voy a hacerlo acá. Tenemos acá está el Flights New, yo ya lo tengo creado, solo vamos a verlo, ¿verdad? Porque eso sí me interesa poderlo ver. Y este lo que va a mostrar son las columnas pertenecientes a este dataset, en el cual tenemos el año, tenemos el mes, tenemos el día y tenemos los que terminen en los que tengan dentro de su nombre el delay, dep delay y arc delay, que quiere decir de llegada y de salida en estos vuelos, la distancia que se recorrió y el tiempo que se tardó. Entonces acá ya estamos construyendo un nuevo dataset y ahora vamos a accionar la parte del mutate. El mutate lo que hace es tomar el dataset que nosotros vamos a cambiar o vamos a agregar algunas columnas, en este caso el Flights New. Luego tenemos las columnas que vamos a agregar, acá vamos a agregar dos, tenemos el Time Gain y el Flight Speed. El Time Gain lo que va a hacer es registrar la diferencia entre la llegada con la salida. Luego tenemos el speed. El speed lo que va a hacer es ver la distancia que se recorrió en el vuelo. Muy bien. Si esto lo ponemos acá en práctica, ¿cómo quedaría? Vamos a ver el mutate. Lo vamos a ejecutar. Y acá estamos obteniendo la parte que les comenté o que vimos hace un momento. Tenemos el Time Gain. El Time Gain es una de las columnas que nosotros estamos agregando, y en esta columna prácticamente lo que estamos viendo es cuál es la diferencia entre la llegada y la salida. Posteriormente a esto tenemos otra funcionalidad que es el transmute. El transmute lo que hace es solo agregar
las columnas, pero solo mostrarme las columnas que se agregaron. Acá estoy agregando 4 columnas: el time gain, airtime hour, también tengo el flight speed y tengo el time gain per hour. Entonces estas 4 columnas que yo estoy agregando son las que se van a mostrar. Acá tengo la instrucción, la voy a ejecutar y veamos qué es lo que va a aparecer. Sí, acá tengo las 4 columnas que hablaba hace un momento. Tengo el time gain, el time hour, tengo el flight speed y tengo el time gain per hour. Entonces cada una de estas fue agregado al dataset flight new y solo esas son las que aparecen con el transmutate. Si ustedes lo quieren utilizar con el transmute, si ustedes quieren trabajar esta parte, no sé, en algún momento les puede servir para hacer algún tipo de análisis en su conjunto de datos, pues ya saben que este solo muestra las columnas nuevas que se agregaron. Como hablamos anteriormente, existen varias fases para el Big Data. El primero es la visualización, el segundo es la transformación y acabamos por la exploración de los datos. Esto lo que hace es combinar la visualización y la transformación de los datos. ¿Con qué fin? Con el fin de verificar todo lo que se tiene a la disposición, cuántas columnas tengo, cuántos datasets, cuáles son las partes que se pueden diagramar, para qué lo voy a diagramar, qué es lo que voy a obtener de esos diagramas, etc. A esta parte del Big Data se le conoce como EDA, como su nombre en inglés lo dice, Exploratory Data Analysis. Es decir, que vamos a hacer un análisis de tipo exploratorio. Esta fase sirve para generar nuevas preguntas, para afinar preguntas que ya teníamos anteriormente o resolver las preguntas que ya se habían hecho con anterioridad. El análisis de exploración de datos comprende 3 fases. La primera es modelar, la segunda es representación gráfica y la tercera es transformación de los datos. Este proceso es creativo. ¿A qué se refiere la palabra creativo? Se refiere a que el analista de los datos o el data science, esta persona tiene la libertad de poder tomar los datos de la manera que crea correspondiente. Es decir, que esta persona puede sacar conclusiones de cualquier parte de los datos, puede formular cualquier tipo de pregunta para darle respuesta con cada una de estas fases, puede además concluir con respecto a lo que analizó en los datos. Todo es cuestión de creatividad o de lo que este analista cree conveniente para el conjunto de datos. Las preguntas que se hacen en la exploración regularmente no quiere decir que solo estas preguntas se hacen, sino que con regularidad se hace este tipo de preguntas y se dice qué tipo de variación sufren las variables, cómo es que está ese cambio, ¿verdad? Esa variación entre las variables, y la otra es qué tipo de covariación sufren las variables. Si hablamos de covariación, estamos hablando de una correlación que exista entre ambas variables. Si una sube, la otra sube también. Si una baja, la otra baja. O si una sube, la otra baja. Todo ese tipo de correlación se debe preguntar dentro de la exploración de los datos. Son sugerencias, no quiere decir que estas preguntas específicas se tienen que contestar. Todo va de acuerdo a la creatividad, como se habló anteriormente, pero estas son algunas sugerencias. Entre los términos clave que se utilizan para la exploración de los datos tenemos 4. La variable, que prácticamente es una cantidad, un dato cualitativo, o también puede ser un dato cuantitativo, una cantidad medible, cualquiera. También tenemos dentro de la exploración de los datos el valor. El valor es el estado de una variable. Al ser medido podemos tener n cantidad de estados, aunque una variable casi siempre los estados son limitados. Podemos decir que pueden haber 4 o 5 estados, todos van en ese orden, ¿verdad? De acuerdo a el valor que tenga la variable. La observación es un conjunto de medidas tomadas en condiciones similares para cada uno de los datos. También se le conoce como fila
de un dataset, y prácticamente si ya lo vemos en una gráfica es como decir un data point, o sea, un punto dentro de un diagrama. Los datos tabulares es otra de las partes clave de la exploración de los datos. Es un conjunto de valores asociado a cada variable y observación. Cada valor tiene su propia celda. Cada variable tiene su columna y cada observación su fila. Es decir que la tabulación son las columnas que forman parte de el dataset que se está analizando. Cada una de estas partes forma toda la parte de data que vamos a utilizar para el conjunto de datos. Dentro de la variación se conoce como la tendencia que tienen los valores de una variable a cambiar de una medida a la siguiente. Pueden haber variaciones en cuanto a una variable puede tomar un valor, luego puede tomar otro, o puede ser que las variables en el conjunto de datos estén comportando de diferente forma. Esto también es una variación que nosotros podemos encontrar en el conjunto de datos. Influye si una variable es categórica. ¿Qué quiere decir categórica? Que tiene valores específicos y solo sobre esos valores van a recaer cualquiera de los datos que forma el conjunto de datos. Como dice acá, solo toma un conjunto reducido de valores. Luego toma un factor o vector de caracteres, que es lo que estaba mencionando. Si vemos acá una gráfica de barras, lo vamos a ver en R. La gráfica de barras prácticamente lo que hace es verificar cuáles son las categorías que tenemos en cuanto a una variable y mostrarnos cuántos de los elementos que forman el dataset corresponden a esas variables. Si lo vemos de cierta manera, podemos ver que acá en esta parte lo que estamos haciendo es hacer una gráfica de barras. En esa gráfica de barras lo que estamos diagramando es el corte del diamante. Estamos utilizando el dataset Diamonds. Estamos viendo el corte del diamante. El corte del diamante lo podemos verificar. Tenemos el Fair, tenemos el Good, Very Good, Premium y el Ideal. Entonces cada uno tiene su categoría. Estas son las categorías de las cuales forma parte el corte. No puedo tener una categoría extra. Esas son las únicas categorías con las cuales cuenta. A eso se refiere a una variable categórica, que tenemos una clasificación y cada uno tiene que tener esa clasificación. Tenemos una función que se llama pipe. Este lo que hace concatena múltiples operaciones. Por ejemplo, acá en el del paquete Diamonds yo lo estoy concatenando con el conteo o la estadística que se haga hacia la variable cot. Y esto lo que va a hacer dentro de R, lo que va a hacer es mostrarme cómo está la estadística de estos valores. Y acá abajo podemos ver que hace un conteo de cada una de las variables. Entonces tenemos en esta parte de acá, tenemos cualitativamente cómo está interactuando la variable, y en esta parte de acá tenemos cuantitativamente cómo está comportándose la variable. Eso es con el fin de ver de que una variable, además de ser cualitativa, puede volverse cuantitativa. La variable continua, que es otro tipo de variable importante en este análisis, es un conjunto infinito de valores ordenados. Son ordenados. Por ejemplo, los números son infinitos y los podemos ordenar. Las fechas son infinitas y las podemos ordenar. Vamos a utilizar este ggplot o este diagrama. Es un histograma para ver el comportamiento de una variable de tipo continuo. Las variables de tipo continuo, como hablamos anteriormente, lo que hacen es mostrarnos los datos continuamente, ya que no pertenecen a una clasificación como el anterior. Acá, como vemos, tenemos un diagrama
un histograma. En el histograma lo que se ven son las variables y todas están pegadas. De esa manera podemos ver que son continuas y que no tenemos divisiones entre cada uno para decir de que pertenece a una clasificación diferente. Cada uno de estos pertenece a un tipo de diamante. Entonces podemos ver la diferencia entre el anterior, que eran barras y cada una tenía sus propias divisiones. En este utilizamos un histograma para ver la continuidad de las variables, y luego también vamos a utilizar esta parte de acá que es el Diamonds, y vamos a ver cómo está la estadística de esta variable. Lo voy a ejecutar acá para ver la estadística. Entonces lo que me muestra es los valores. Como vemos acá, no tenemos un tipo de valor en el cual sea una clasificación, sino que tenemos valores continuos: 0.2, 0.21, 0.22. acá tenemos el conteo, pero no sabemos exactamente cómo se llaman cada uno de estos, si hay rangos, no hay rangos, etcétera. Para lo cual vamos a ejecutar este comando que tengo acá. En este comando lo que vamos a tratar de hacer es verificar cuántos datos existe en cada rango. Veamos, de 0.25 a 0, de menos 0.25 a 0.25 tenemos 785 puntos o diamantes que pertenecen a ese rango, y así sucesivamente. Tenemos diferentes rangos, los cuales se ven reflejados en la gráfica que tengo acá. Esta gráfica hace referencia a la frecuencia con que se repite cierto valor, tal y como lo tenemos en esta parte. Entonces también tenemos en la parte continua también puede haber una parte que podríamos decir cualitativa y una parte que es cuantitativa. Luego tenemos acá una gráfica, siempre con el tema de la variación. Esta gráfica es bien interesante porque lo que tratamos de ver acá, veamos, si se ejecuta esta instrucción, lo que vamos a verificar, bueno, prácticamente lo que me interesa que verifiquemos es esta que está acá. En esta gráfica lo que vamos a ver es una gráfica diferente a como se ha trabajado anteriormente. Tenemos una gráfica lineal. La gráfica lineal regularmente se ve mucho mejor cómo interactúa una variable con la otra. Podemos ver tendencias, podemos ver cómo está el comportamiento de los datos, si tenemos más datos en cierto punto o todos los datos son iguales. Esto lo podemos observar a través de la gráfica lineal. En esta gráfica lineal podemos ver que existen puntos un punto muy alto, por ejemplo acá tenemos puntos muy bajos, o sea que tenemos datos extremos en este caso, el cual hace de que deforme la gráfica. Cuando hablamos de una gráfica de distribución normal, no tiene la forma de una campana de Gauss como tal, sino que está deformada por esos valores extremos que encontramos en esta parte. Y de acuerdo a esto, pues nosotros podemos ver cómo varía una variable con la otra, qué variable es la que se repite más y cuál es la variable que casi no tiene frecuencias. Para eso nos sirve el polígono de frecuencias, tal y como está acá, ¿verdad? Ese es el que estamos utilizando. Las preguntas que se pueden hacer ante los gráficos anteriores o ante el gráfico de polígono de frecuencias son las siguientes: ¿cuáles son los valores más comunes y por qué? ¿Cuáles son los valores más comunes que se encuentran ahí? Podríamos decir a simple vista que uno de los valores más comunes es el dato que tiene el punto más alto, ¿verdad? Es el valor que más se repite. Podríamos verificar a qué valor corresponde este. Ese podría ser una de las conclusiones para esta pregunta. Luego tenemos cuáles son los valores más extraños, porque cumple con lo que esperábamos. Valores extraños también los podemos encontrar. Esos valores extraños pueden aparecer de una u otra forma y pueden estar haciendo ruido en la gráfica,
como hablé anteriormente, pueden estar deformando la gráfica. Luego vemos qué patrón se puede ver en este gráfico. Acá tengo un gráfico. Este gráfico lo que está haciendo es mostrando un tipo de patrón, pero necesito que veamos qué patrón es el que ustedes pueden verificar en esto. Acá estamos hablando de tendencias. Si nos damos cuenta, la forma de cada uno de estos diagramas, todos van con tendencia hacia la izquierda, es decir que hacia la derecha. Hacia la izquierda tiene un pico más alto y luego se desvía y tiene un desvío hacia la derecha, empezando de la parte más alta en la izquierda y terminando en la parte más baja en la derecha, y todos tienen el mismo comportamiento. Acá tenemos el pico, baja por la parte derecha, tenemos otro pico que está haciendo lo mismo que el anterior, otro pico y regresa por la parte derecha, y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, cada uno de estas gráficas tienen un mismo patrón, tienen un mismo comportamiento, y esos comportamientos son los que andamos buscando en un análisis de Big Data para saber exactamente qué es lo que está pasando con el conjunto de datos y cuál es la tendencia de estos datos y por qué es que se da esa tendencia. En la segunda fase que corresponde a esta parte de exploración, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué determina que los elementos de un clúster sean similares entre sí? Veamos, acá tenemos el concepto de clúster. Clúster es una agrupación de datos. Regularmente en un conjunto de datos nosotros podemos tener agrupaciones que no las vemos a simple vista. Aplicando algún tipo de gráfica o algún tipo de cálculo, nosotros podríamos agrupar los datos de tal manera de ver cuáles son los comportamientos más comunes que se están dando en este conjunto de datos. Puede ser que solo sea un comportamiento, puede ser que hayan diferentes comportamientos, pero vamos a ver cuáles son los elementos que pertenecen a cada uno de estos grupos. Como segunda pregunta dice que clústeres separados son diferentes entre sí. Podemos hacer diferentes gráficas para verificar cuáles son los clústeres que están relacionados a una gráfica como tal. Describir y explicar cada uno de los clústeres. Podríamos verificar uno por uno y estarlos explicando. Y por último, ¿por qué alguna observación puede ser clasificada en el clúster erróneo? Posiblemente existen algunos errores en el ingreso de los datos. Entonces, cuando nosotros vemos las agrupaciones de los datos, puede ser que alguno de esos datos no pertenezca al grupo como tal, dado a que cuando se agregaron los datos no fueron agregados de una forma correcta. Acá tenemos otro dataset. Vamos a verificar qué es lo que tiene ese dataset. Acá tenemos el dataset Faithful. Este contiene algunas variables diferentes a las que hemos visto. Si se dan cuenta, es un dataset que contiene erupciones y el tiempo que duró esa erupción prácticamente, o la cantidad de días que pasaron de esa erupción con otra. Solo tenemos dos variables, pero tenemos un conjunto bastante grande de datos. Al parecer este tiene 272 filas y nos va a ayudar a poder ver algún tipo de comportamiento con ese conjunto de datos. Acá vamos a diagramar este ggplot que tengo acá. Vamos a verificar qué es lo que está pasando con este conjunto de datos. En este ggplot lo que se trata de hacer es un histograma, pero el mismo histograma está dividiendo los datos. ¿Qué es lo que está pasando? Está creando dos grupos en este dataset. Un grupo que posiblemente pertenece a los de más bajo, a las erupciones más bajas, podría decirse, o las erupciones que duraron menos tiempo, y las erupciones que duraron más tiempo, tal y como están acá. Entonces tenemos dividido totalmente dos clústeres que nos está mostrando este histograma. Él automáticamente ya lo está creando
No es necesario hacer ningún otro tipo de cálculo para entender cómo está la tendencia de los datos y cuáles son las divisiones de estos datos. Eso es lo importante cuando nosotros estamos creando los clústeres. Vamos a verificar cómo está la agrupación de los datos, en cuántos datos se segmenta, a qué se debe esa división de cada uno de estos datos, por qué es que se da. Todo eso lo podemos ver a través de otros cálculos. Acá tenemos el dataset que les mencioné. Dentro de este tipo de análisis también vamos a encontrar outliers. Los outliers es una observación totalmente inusual o una observación que no encaja con ningún patrón. Lo más normal es un error en el momento de ingresar los datos, tal y como les hablé hace un momento. Puede ser una nueva rama a ser investigada en el conjunto de datos, eso también es importante. Posiblemente encontremos un tema que no lo habíamos tomado en cuenta y dentro del análisis aparece ese tema. En ese caso, como aparece el tema, entonces puede ser un nuevo punto de investigación. Eso puede pasar y es muy común en las investigaciones que se dan en cualquier rama. Cuando hay muchos datos es difícil ver los outliers, pero podemos hacer algunos tipos de cálculos para ver qué es lo que está pasando con el conjunto de datos. Vamos a regresar acá donde están los outliers y vamos a verificar la primera gráfica que tengo acá, qué es lo que está pasando acá. Si nos damos cuenta, esta gráfica lo que está haciendo es un histograma de frecuencias con respecto a el dataset Diamonds. En este caso estamos observando la estadística X en Y. X en Y me va a mostrar cómo están distribuidos los datos dentro del plano cartesiano. Y si nos damos cuenta, en esta parte de acá está el conjunto de datos, ahí es donde están concentrados, pero lo que importa en los outliers es el desplazamiento que tiene o el alejamiento que tiene esta concentración de los datos con el final del plano cartesiano. En el final de este plano cartesiano aparece un 60 y posiblemente acá estemos iniciando desde un 5 hacia un 10 posiblemente. Entonces tenemos algún valor extremo que está hasta esta parte y posiblemente en esta parte de acá también encontremos algunos otros valores, pero esto hace de que existan datos fuera de lo común o fuera de la concentración de los datos. Podemos decir también que un outlier es un dato extremo que no se había tomado en cuenta anteriormente porque no se pensó que formara parte del conjunto de datos. Entonces para eso nos sirve, ¿verdad? Los outliers. Nosotros podemos verificar cuáles son los datos que están fuera del rango en donde está la mayor concentración de los datos, para poder verificar esos datos de una mejor manera, porque si nos damos cuenta en esta gráfica no podemos ver cuáles son los datos que están acá. Vamos a hacer un tipo zoom a esta gráfica. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Acá tenemos la instrucción que se va a utilizar. Vamos a utilizar un tipo de vector que vamos a empezar en la posición 0, vamos a terminar en la posición 100. Entonces vamos a hacer los límites de Y, vamos a colocar los límites de Y de esa manera para que sea un tipo zoom y podamos llegar a una parte de la gráfica donde podamos ver más de cerca qué es lo que está pasando con estos datos que no los podemos ver en este momento. Si ejecuto esta parte, vamos a ver un gráfico en el cual ya aparece una barrita. Ya no aparece el gráfico completo, sino que aparece solo hasta 100. Aparece una barrita que anteriormente no estaba, y además en esta parte de acá estamos viendo dos datos extremos. Este dato también se aleja del conjunto de datos y este otro dato es el dato más extremo que tenemos en este conjunto de datos. Esos datos que tenemos ahí los conocemos como outliers porque estos no están formando parte de la tendencia o de la concentración de los datos, sino que se están alejando de una forma considerable de los datos, constituyéndose un tipo de valor extraño
o inusual dentro del conjunto de datos. Vamos a ver acá, a último, se está creando podemos decir un tipo de variable que va a contener lo que es al dataset Diamonds, y lo va a filtrar por los valores en Y que sean menores a 2 o que sean mayores a 30, es decir, los extremos que tiene Y, con el fin de poder ver en la variable precio sus dimensiones X, Y y Z, y ordenarlos por la Y y ver qué es lo que está pasando con este conjunto de datos. Si yo ejecuto esta parte, aunque ya lo había ejecutado anteriormente, lo que hace es crearme esa variable y luego poderme mostrar qué es lo que está pasando con esos datos. Acá lo que tenemos son muchos datos en cero. Todos estos datos son NAs, ¿verdad? Que no tienen valores, que están en cero, pero además de eso hay datos extremos. Por ejemplo, tenemos 5.15, 31.8, 5.12. Estas son las dimensiones en cuanto al precio. Algunas de estas son muy elevadas, por ejemplo 58.9, estamos hablando de dólares. Posiblemente el peso que tenga o el precio que tenga esta cantidad en cuanto a los diamantes sea muy pequeño para la cantidad que corresponde al precio. Entonces estos pueden ser errores que se cometieron en el momento de ingresar los datos. Posiblemente no los vamos a tomar en cuenta porque realmente no aportan algo significativo a nuestro conjunto de datos. Esto se hace solo con el fin de poder corroborar cuáles son los datos que corresponden a ese comportamiento inusual que tiene las gráficas de este conjunto de datos. Muy bien, hay una tarea para esta semana. Básicamente son 4 preguntas que aparecen acá. Esas 4 preguntas, bueno, esta tiene su pregunta, ¿verdad? Y luego tenemos el 2, que también tiene una subpregunta o una sugerencia. Tenemos el 3 y por último tenemos el 4, que esta tiene 2 preguntas o 2 sugerencias también. No les dejo mucha información. Cualquier duda que tengan, con gusto yo les puedo apoyar. Solo me escriben. Gracias por su atención. Esto es para el día domingo también. Para el día lunes, que sería la próxima clase. Si tienen una duda en todo lo que se ha visto en este video, con gusto les puedo apoyar. Les agradezco mucho su atención y nos escuchamos en un próximo video.